Que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros, amada iglesia. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta preciosa mañana, para que sea Él dirigiendo nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, y que toda palabra no sea de hombre, sino a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir rápidamente en los libros, amada iglesia, de Primera de Tesalonicenses, versículo 4, del 15 al 18. Todos lo tengan, me dicen amén. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Amén. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Por lo cual decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron, ustedes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor todos. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alabado sea el Señor. Tomen asiento, amada iglesia. Damos gracias a Dios que el Señor hable en nuestra vida. Primero la mía y a cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor. Bendito sea la gloria. Por el tema de hoy es el arrebatamiento de la iglesia, amada iglesia. Hoy en día casi no se escuchan estos mensajes, casi no se hablan en las iglesias. Quizás uno no predica porque el motivo de que hacerles tener miedo a las congregaciones o a las iglesias, o pastores a veces que tienen miedo de que el pueblo se les vaya. Pero déjame decirte que nosotros no venimos a agradar al pueblo, sino venimos a agradar al Señor. Y la palabra de Dios es clara y contundente, donde dice que tenemos que predicar el Evangelio. Sea lo que sea fuerte, sea lo que sea, hay que predicar a la iglesia. Porque a eso nos ha mandado el Señor. Amén. A su nombre. Amada iglesia, vemos como título que le hemos puesto el arrebatamiento de la iglesia. Pablo explica en los Tesalonicenses la segunda venida de Cristo a la iglesia. ¿Qué explica Pablo aquí en este libro? Explica que a consolarlos asegura que los fallecidos en Cristo no se perderán al evento, que ya resucitarán primero. Dice la Escritura que luego que los creyentes vivos serán reunidos con ellos en el aire para entrar con el Señor eternamente, llamándolos a animarse mutuamente, amada iglesia, con esta promesa. Pablo les dice a los tesalonicenses que los muertos en Cristo también van a resucitar. ¿Qué pasaba con este pueblo? Que la iglesia de Tesalónica estaba preocupada porque creían que los cristianos que habían fallecido primero no iban a poner la oportunidad en el día del arrebatamiento. Pero Pablo les explica, no, ellos también van a tener la oportunidad de ser arrebatados, dice la Escritura. Si vemos la Escritura, dice que primero los muertos descenderán, ¿verdad? Ellos primero descenderán. Todos los muertos descenderán, pero los muertos en Cristo. No los muertos que no han recibido al Señor. Los muertos en Cristo, que estuvieron bien, que estuvieron haciendo la voluntad del Señor, los que estuvieron alabando, orando en todo tiempo, en todo momento, ellos serán arrebatados primero, dice la Escritura. Y luego nosotros, los que estemos en pie, los que estemos vivos en ese día del arrebatamiento, si usted y yo estaremos vivos en ese tiempo, quizás no hayamos fallecido aún, y si estamos vivos también seremos arrebatados, dice la Escritura, amada iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que comprender? Que para poder ser arrebatados, que la iglesia del Señor pueda surgir arriba al reino de los cielos, ¿qué tenemos que estar? Contundentemente en santidad. Como dijo la hermana en la alabanza,
Si tú estás en ofensa con tu hermano, ve y primero dice reconcíliate con él, amada iglesia. Porque usted no puede partir en esta forma. Si usted no puede partir con odio, usted no puede partir con ofensa, usted no puede partir con crítica, usted no puede partir airado, usted no puede partir de este lugar, de esta tierra, hacia las nubes con Jesucristo. Es necesario que el pueblo de Dios entienda que para poder irnos con el Señor tenemos que estar en santidad. Es necesario que el pueblo de Dios comprenda que para poder ir hacia el reino de los cielos, porque allá no entrará ninguna cosa contaminada. Dice la Escritura, ni sangre ni carne puede entrar a ese lugar, porque es contaminación. Por eso dice la Escritura que nosotros iremos y nos transformaremos en el ir y cerrar de ojos en un cuerpo glorificado, dice la Escritura, amada iglesia. Por eso hay que entender esta Escritura, amada iglesia, que es necesario que usted y yo vivamos en paz, vivamos en santidad, juntos en hermanos, en armonía, con todos, amada iglesia, para poder tener ese privilegio de conocer a Jesucristo en las nubes, a su nombre. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura también, según la Escritura, dice que en la antigüedad, amada iglesia, dice que la iglesia primitiva, dice que sabía usted que se saludaban antiguamente diciendo Maranata. La Escritura dice que Maranata significa Cristo viene. Dice que en el tiempo antiguo la iglesia primitiva se saludaba en esta forma. ¿Por qué se saludaba en esta forma? Porque con el mérito de hacerles entender cada día y de que esta gente esté siempre pendiente de que Cristo iba a venir. O sea, cada día que tú veías a un hermano, Maranata, significaba Cristo viene. Entonces tú rápidamente cogías eso y decías, wow, Cristo viene. Ya, si estoy mal en ese momento, Cristo viene. Entonces tengo que estar preparado. Ellos con este saludo se preparaban cada día, amada iglesia. Cada día estaban contundentemente buscando la gloria y la paz entre ellos. Y a su nombre. Gloria. Entonces mira, Pablo le explica a los tesalonicenses lo que el Señor iba a hacer con los escogidos. Porque la Escritura dice que Él viene por un pueblo escogido, amada iglesia. La Escritura no dice que viene por toda la humanidad ni por toda la tierra, viene por un pueblo escogido. Y sabemos usted y yo que el pueblo escogido del Señor es un pueblo sin arruga y sin mancha, que lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, amada iglesia, la venida de Cristo a la tierra no lo va a poder impedir nadie. Eso téngalo usted por claro, amada iglesia. No habrá nadie quien pueda impedir la venida de Jesucristo a la tierra. Aún si usted está preparado, solo ellos serían los que se irán con Cristo, dice la Escritura, porque nadie podrá ser arrebatado más que no esté en santidad. La iglesia de Cristo será arrebatada en un abrir, dice la Escritura, y cerrar de ojos. Volaremos hacia las nubes y seremos llevados hacia las bodas del Cordero, amada iglesia. Mire cómo el Señor tiene todo listo y preparado para usted y para mí. Como dije ese día en la predicación, todo depende de usted y de mí. Ya no depende de Dios ni de Cristo. Depende de usted y de mí que podamos gozarnos en esas bodas del Cordero y que podamos partir de esta tierra de tanto sacrificio, tanta humillación, tanta cosa que hayamos visto, que hayamos atravesado, amada iglesia. Eso se acabará por fin cuando usted y yo estemos con Jesucristo en las nubes. A su nombre. No sé si usted quiera partir ya, no sé si usted esté deseado porque llegue ese momento, no sé, porque a su nombre, alábele al Señor porque Él vive. Pablo aclara que hay la oportunidad, mira, para la iglesia que seremos arrebatados por Cristo. Pero aquí hay algo muy claro también que dice Pablo, que la venida del Señor vendrá, sí, pero ¿qué pasa? Pero que no sabemos, dice la Escritura, el día ni la hora. Es algo muy preocupante también, porque usted y yo no sabemos pues el día que va a venir el Señor. Pero sí sabemos que la Escritura dice que estemos ¿qué? Velando y orando para el día de su venida. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que estar siempre pertinentemente listos y preparados para el día de su venida. Amada iglesia, Mateo 24:36 dice, pero el día ni la hora nadie lo sabe.
ni aún los ángeles, sino ni los cielos, los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Jesús dijo a los discípulos, ni aún los ángeles del cielo saben, dice, la venida de Jesucristo. Ni aún Jesucristo, sino solamente el Padre. Imagínense, amada iglesia. O sea que por ese lado, aún y por Jesucristo, que aún nuestro abogado, como muchos lo tenemos como nuestro abogado, podemos decir que nos puede ayudar en el momento de la hora o de la venida del Señor. Tampoco lo sabe, solamente el Padre, amada iglesia. Y esto hay que tenerlo claro, que usted y yo tenemos que preocuparnos por ese momento, por ese tiempo, porque no lo hay en la Escritura. Pero Dios lo hace, ¿para qué? Para que su pueblo esté apercibido, no porque Él más los quiera coger, como quien dice, desprevenido, sino que Él lo hace para que su pueblo no esté entretenido en las cosas del mundo, sino que esté entretenido en las cosas espirituales. ¿Sí? Porque sabe Él que si nos dice el tiempo y la hora, sabe que el pueblo va a estar entretenido en las cosas terrenales, y en el momento que va a ser el rapto del Señor, se va a preocupar entonces recién en ese tiempo en querer buscar, perdonar y poder buscar las cosas del Señor. Pero no debe de ser así. La Biblia es clara y dice que todos tenemos que ser santos, porque la Escritura habla que del momento que Cristo nos limpió y nos cambió, nos transformó, nuestra vida es nueva, dice la Escritura. Amén. Por lo tanto, por eso el Señor hace estas cosas, amada iglesia. Mateo 24:42 también nos dice: velad pues, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. También Jesucristo nos dice por el libro de Mateo que Él vendrá, dice, no sabéis, dice, a qué hora de venir vuestro Señor. En el momento que usted menos lo espere, el Señor va a venir. ¿Quién quita que ahorita venga el Señor? Amada iglesia, ¿usted está preparado para irse con el Señor? Muda la iglesia. Es su nombre. Gloria al Señor. ¿Quién quita que venga ahorita, bueno, y comienza a llevar a su pueblo? ¿Cuántos se irán? ¿Cuántos se quedarán? ¿Por qué? Porque a eso quiero llegar, que el Señor va a venir en el momento que usted menos lo espere, hermano. El Señor no va a venir en el momento que usted de pronto esté bien espiritualmente, no, de pronto va a caer justo en el momento de una prueba, justo en el momento de que usted está peleado con su hermano, justo en el momento que usted se ha separado de la iglesia, justo en el momento que usted abandonó las cosas del Señor, justo quizás en ese momento pueda que venga el Señor. ¿Y qué pasará con su vida? Se quedará. ¿De qué valió el dicho mundano que dice haber nadado tanto para venir a morir en la orilla? ¿De qué valió? Por más valiente o lo que sea que usted diga, ¿de qué le valió? Pues para irse a quemar en un infierno, amada iglesia. Y lo más bonito es que sabiendo lo que hay para este pueblo desobediente y aún así lo cometemos, eso todavía sería algo garrafal, una falta terrible, porque usted sabiendo y muere sin Cristo para ir a freírse, amada iglesia, en una llama. Porque otra cosa es que usted no lo sepa, pero usted aún sabiendo y quiere cometer y quiere irse a ese lugar. Mientras otros, dice la Escritura, que están allá en ese lugar pidiendo clamor, clemencia, otra oportunidad en la tierra para poder, dice, redimir lo que hicieron. Imagínense, ¿no? Cómo las cosas al revés. Uno que está en el mundo prefieren irse a ese lugar y otros que están abajo quieren oportunidad. Es no. Pero algo más contundente es lo que le dice aquí también Pablo al pueblo en Mateo 24:21. También le dice, pues, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la gran tribulación, amada iglesia, que va a haber en el mundo en el día que usted y yo partamos de esta tierra. Amada iglesia, vendrán catástrofes a la tierra que usted nunca antes había visto, ni aún en la Escritura. Así lo dice la Biblia. Pero es necesario de que para que usted y yo no lleguemos a ese punto, a ese día, a poder observar tanta maldad que va a haber, tanta
cosa que se va a encontrar en la humanidad en ese tiempo, porque sabemos que quien va en ese tiempo a liderar será el gobierno del anticristo. Es su nombre. Entonces, mira, Dios ha tenido, pero vemos que Dios ha tenido siempre misericordia para su pueblo. ¿Por qué le digo que Dios ha tenido misericordia para su pueblo? Porque siempre el Señor, dice la Escritura, que antes de poder mandar la ira de Dios hacia la tierra, Él primero saca a su pueblo. Si usted lo ve en el libro de Génesis, no, en el libro de Noé, dice la Escritura que cuando vio Dios que la tierra estaba prácticamente contaminada, salvaje, en pocas palabras, dice la Escritura, amada iglesia, que escogió a Noé y su familia para poderlo salvar. ¿Cómo lo salvó? Haciéndole que puedan construir una arca, imagínate, para que así ellos puedan ser salvos. Pero aún Noé, dice la Escritura, con misericordia de él que tenía, predicó en el tiempo mientras construía la arca, más de 120 años, predicaba el Evangelio diciendo que Cristo, amada iglesia, iba a destruir la tierra, pero esta gente no le creyó. Pero ¿qué pasó en el día cero, el día que tenía que ocurrir todo esto? Hubo el gran catástrofe del diluvio. Dios mismo dice en la Escritura que Él cerró la puerta porque ya se había terminado el tiempo. Y Dios salvó a Noé y su familia. Esto nos da un claro ejemplo de que Dios, cuando envíe, amada iglesia, su juicio a la tierra, no estaremos nosotros mezclados con los impíos. Esto nos da un claro ejemplo, amada iglesia, que Dios no es malo. Él es bueno. Pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Para aquellos que no obedecen y para aquellos que hacen la maldad. También podemos ver otro claro ejemplo donde Dios también advierte y avisa a Lot, a su esposa y a su hija. Cuando iba a mandar un juicio, dice la Escritura, a Sodoma y a Gomorra. Porque este pueblo se había contaminado, amada iglesia, donde dice la Escritura que hombre con hombre se acostaba y mujer con mujer. Donde dice que los padres violaban a sus hijos, a sus hijas. Amada iglesia, veía tanta inmundicia, tanta barbaridad en esa tierra, en aquel tiempo, en esa nación, que había llegado hacia los ojos del Señor. La ira de Dios se había, pocas palabras, se había derramado ya de su vida. Y decidió cortar a esa nación. Por eso dice la Escritura que envía a los ángeles, amada iglesia, a hablar a quién, a Lot. A instruir que salga de esa tierra porque iba a ser destruida, amada iglesia. Escoge a este varón con su esposa y su hija para hacerlo salvo. ¿Por qué los escoge? Porque era parte de su pueblo, porque era una persona que agradaba a Dios, porque era una persona que estaba buscando y estaba plenamente en los caminos del Señor. Quizás en todo momento atendía en aquel tiempo la ley de Moisés. Por esa es la razón de que le digo que Dios, antes de hacer el juicio, saca a su pueblo. Y sacó a Lot, a su esposa y a su hija. Pero también vemos aquí algo imprudente de la esposa. Y aquí también podemos ver una enseñanza de aquella mujer imprudente, porque dice la Escritura que los ángeles le dicen a Lot: en el momento que tú salgas con tu familia de esta nación, no mires hacia atrás, le dice, porque en el momento que usted mire hacia atrás te convertirás en una estatua de sal. Pero esta mujer, dice la Escritura, que ella mira hacia atrás en el momento inadecuado, en el momento que iban escapando. Dice que ella, no sé qué le da, pero lastimosamente ella ve su mirada hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Solo por la desobediencia. ¿Y qué te quiero decir? Que también la desobediencia atrae consecuencias a nuestra vida. Porque la desobediencia de esta mujer, la consecuencia que vino a ella fue convertirse en una estatua de sal. En pocas palabras, la muerte. Y la muerte sin Cristo, porque no me va a decir que esa mujer, el día que venga Cristo, va a ir para el cielo, porque fue desobediente. Ella no va a ir al reino de los cielos, ¿sabía usted?
porque desobedeció a la palabra. Dios le dio la oportunidad de salir de ese lugar y que ellos no sean quemados con el fuego y azufre. Pero ella quiso mirar más atrás. Esto pasa muchas veces con el creyente, amada iglesia, que cuando Dios te limpia, que cuando Dios te convierte, cuando Dios te da la oportunidad de que tú estés de nuevo, una nueva criatura, quieres volver al pasado. Quieres volver atrás, quieres volver a contaminarte, quieres volver al pecado, quieres volver al desastre, quieres volver a la inmundicia. Esto implica que cuando tu mirada debe de estar adelante, pones siempre tu mirada atrás. Y esto ocurrió con esta mujer, porque quizás ella miró atrás porque algo había que la atraía en aquel lugar. Algo había que lo dejó y quizás estaba en su corazón que no podía dejarlo. Si usted y yo también podemos ver un claro ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel. Vemos que el pueblo de Israel, el Señor sacó de la esclavitud de Egipto. Lo sacó porque era su pueblo amado, amada iglesia. Y porque tenía un pacto con Abraham. Por esa es la razón de que Dios nunca rompe el pacto, amada iglesia. Y Dios saca también a su pueblo de Egipto de la esclavitud. Pero ¿qué pasa también esta gente? Dice que mientras iba caminando en el desierto, se acordaba de lo que había dejado, amada iglesia, de lo que le gustaba, de lo que le agradaba, de las cosas buenas que había en esa ciudad de Egipto. Por eso que siempre había problemas con Moisés, amada iglesia. Este pueblo siempre se iba en contra de Moisés por la razón de que por qué lo sacó a padecer en el desierto sin agua, sin comida, que mientras que decían ellos que en Egipto había la buena mazorca, había el buen pepino, había buen melón, había la buena carne, había el buen trigo, había el buen arroz, y acá padeciendo. ¿Qué pasaba con este pueblo que aún, imagínate, había salido el pueblo de Israel de Egipto, pero Egipto no había salido aún de su corazón? Así hay mucha gente cristiana hoy en día dentro de las congregaciones, amada iglesia, que son cristianos, que han salido del mundo para venir a la congregación. Sí, correcto, pero que el mundo aún sigue dentro de ellos. Por esa es la razón que aún muchos cristianos se contaminan yéndose al cine, yéndose a baile, yéndose a conciertos y haciendo fiestas mundanas. Y a su nombre. Porque el mundo, han salido ellos del mundo, pero el mundo sigue aún dentro de su corazón. Aún los mantiene. Y esta gente podemos decir que son 50 y 50. Que viven un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo. Así es la gente. Pero esta gente no se irá con el Señor en aquel día. A su nombre. Así es, amada iglesia. Por eso podemos ver y observar donde el versículo 15, 4:15 nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Serán arrebatados los que estemos vivos, porque los muertos arrebatarán primero. Pero aquí también hay algo que podemos agarrar: aquellos que durmieron. Porque habrán también muchos cristianos, amada iglesia, que estarán dormidos espiritualmente. Muchos estarán dentro de las congregaciones en peleas, en pleitos, en discordia. Pero eso se llama dormido espiritualmente. No leyendo la palabra, viniendo cuando le da la gana. Y eso se llama dormidos espiritualmente. Y cuando el Señor venga, solo serán los que estén despiertos, los que realmente han hecho la voluntad de su Padre. Pero más los que estén dormidos se quedarán, amada iglesia. Eso es algo también contundente que usted y yo tenemos que estar apercibidos para el día de la venida del Señor, amada iglesia. Que a su nombre. Gloria a Dios. Así, amada iglesia, vemos también que hay cristianos que desobedecen la palabra de Dios en estos tiempos. Pero Dios dice en la Escritura que Él arrebatará a su pueblo para que los juicios caigan a la tierra, donde se abrirán los cielos y las trompetas de Dios. Eso sabemos que está en el libro de Apocalipsis. Ese será el gran juicio para los que se queden. A su nombre. Ahora yo digo al pueblo: ¿usted quiere estar en ese tiempo? Pasó. ¿Usted quiere estar en ese tiempo? No, amada iglesia. Porque los
que va a ocurrir es algo sanguinario, amada iglesia. Usted no lo va a poder soportar, por más macho que usted sea, por más fuerte, no lo va a poder soportar, amada iglesia. ¿Sí? Porque el ser despreciable que va a gobernar en ese tiempo va a ser un ser sanguinario que no va a tener compasión ni aún con los niños. En ese momento Él los despedazará a los niños delante de los padres para que ustedes tomen la marca. ¿Sabía usted? En ese momento los cogerá y los hará picadillos, aceptan la marca. Y usted, por su hijo, va a decir sí. ¿Sí? Cogerán a sus hermanos, a su padre o a su madre, también de la misma manera. Comenzarán a mutilarle los miembros de su cuerpo, amada iglesia. Ahí le dirán a usted, acepta la marca. Y usted, por amor supuestamente a ellos, va a decir, sí, acepto. Lastimosamente en ese momento fue el error más grande de su vida que hizo. Porque aún teniendo esa oportunidad, porque a la cuenta es otra oportunidad, pero yo creo que ningún cristiano va a tener esa clase de oportunidad para poder ir al cielo, poder negarse de esa marca. Si así que ahorita nadie le pone un cuchillo, una navaja, una cuerda en el pescuezo, amada iglesia, usted se siente, no quiere hacer las cosas del Señor. Ahora imagínate en ese tiempo cuando usted vea el hacha puesta sobre su cabeza. ¿Qué va a decir? No acepto la marca, máteme nomás. No lo tengo. No lo tengo. Ya su nombre. Pero la Escritura dice, ¿quiénes son pues ahora los que se irán con Cristo, amada iglesia? Esto es algo muy bueno de saber. Dice que los creyentes lavados y comprados con su sangre de la cruz del Calvario. Esos son los que se irán con el Señor. Aquellos que han guardado su vestidura limpia, sin contaminación con el mundo y sin la relación con el pecado. Aquellos que andan en obediencia y en santidad. Son aquellos, amada iglesia, que partirán con el Señor. Yo no sé si usted estará en ese grupo. Ahora vamos a ver pues los que se van a quedar. ¿Quiénes son pues los que no van a poder partir lastimosamente? Cristianos. Bueno, primero la gente que nunca aceptó a Cristo en el corazón. Primero vamos con ellos. Aquellos que nunca quisieron saber de Cristo, aquellos que un día nosotros le hablamos y le pudimos decir, mira, acepta al Señor. No, más después. Todavía no, soy joven. Todavía tengo nosotros por delante. Cuando sea viejo, no es el tiempo. Mañana, otro día, esos se van a quedar. Porque tuvieron la oportunidad de ser salvos, pero no aprovecharon el tiempo y el momento, amada iglesia. Esos son los que se van a quedar. Otros de los cuales también que se van a quedar, sabemos que son los cristianos tibios. Los cristianos desobedientes. Los cristianos mentirosos. Los cristianos peleoneros. Los cristianos problemáticos. Los chismosos. Aquellos que no perseveran hasta el final, que cuando ven las pruebas se van. Cristianos que no oran, cristianos que no ayunan, que no estudian la palabra y aún apagado su fe en Cristo. Esas son las clases de cristianos, amada iglesia, que se van a quedar en esta tierra. Desde ya usted vaya sabiendo. Si usted cae en ese punto, usted está en ese grupo, desde ya vaya haciendo las cosas bien, porque usted no va a partir de este lugar. No pierda tiempo, amada iglesia. Es tiempo de ya no estar perdiendo el tiempo dentro de las congregaciones. No pierda su tiempo. Como una vez me dijo mi pastor, si no quiere buscar del Señor, porque ya se le ha hablado de mil y una maneras del amor, se le ha hablado de lo que Cristo va a venir, se le ha hablado del cambio que tiene que dar. Entonces mejor vayan y piérdanse, como muchas veces ha dicho él. Sí, porque se les ha hablado de muchas maneras a las iglesias. No solamente aquí, a muchas iglesias se ha hablado de acerca de la venida del Señor y cómo el Señor va a recibir a su pueblo.
Pero la iglesia no quiere ser apercibida, la iglesia no quiere obedecer a su palabra. Entonces, lastimosamente, ya no hay que predicarle así, pues, sino hay que predicarle en otras maneras, diciéndole mejor, mira, vayan y hagan lo que quieran, vayan, destrúyanse. Porque se les ha hablado de amor, se les ha hablado de diferentes maneras a las iglesias. Y las iglesias no quieren comprender, no quieren saber, no quieren escuchar, no quieren obedecer, en pocas palabras. Entonces ya no se puede hacer más, amada iglesia. Ya no. Por eso vuelvo y repito, la dependencia de usted y yo ya no depende de Dios. Dios ya hizo todo. Ya depende de usted y de mí, de que podamos partir de este lugar. ¿Sí? Si usted quiere seguir siendo fornicario, siga siendo fornicario. Si usted quiere seguir siendo mentiroso, siga siendo mentiroso. Si usted quiere seguir siendo egoísta, siga siendo egoísta. Si usted quiere seguir siendo pecador, siga siendo pecador. Quiere seguir siendo chismoso, siga siendo chismoso. No se preocupe, tranquilo, siga como usted está, como usted le agrada vivir, como usted piensa en su pensamiento, que así está mejor delante del Señor. Y si usted piensa que así Dios le va a escuchar su oración y así usted piensa que Dios lo va a amar, está equivocado. Alabado sea el Señor. Y a su nombre. Hay que hablar las cosas claras, como dice, hay un dicho, al pan pan y al vino vino. Porque no podemos irnos, amada iglesia, por debajo, no. Y diciendo, hermano, tranquilo, que usted siga así, no pasa nada. No es así, amada iglesia. Hay que hablar las cosas bien. Porque Dios me va a pedir cuenta a mí también, como predicador, no solamente a mi pastor, también a mí como predicador, porque tú, sabiendo la palabra, teniendo un buen ejemplo de tu pastor, ¿qué hiciste? Me va a decir. ¿Qué predicaste? Predicaste lo que a ellos les gustaba, predicaste lo que en ellos andaban, en la concupiscencia, en la mentira. Eso les predicabas a ellos, en suavizando su corazón. Eso me va a venir contra mí, amado. Por esa es la razón que el que se para aquí adelante tiene que hablar la verdad. Y no solamente hablar la verdad, sino vivirlo, amada iglesia. Es lo que yo cada día también lo vivo. No crean que yo no lo vivo, yo también lo vivo cada día, amada iglesia. Porque también como usted somos tentados, y aún mucho más nosotros. También como usted también somos probados, amada iglesia. De una y de mil maneras somos probados. Y a su nombre. Por eso, amada iglesia, que hay miles de cristianos que no están preocupados, mira, que Cristo venga o que no venga. Ya que muchos, amada iglesia, están tranquilos, amada iglesia, en la tierra. Hay muchos cristianos que están tranquilos en la tierra como que no pasa nada. Pero sabemos que esos no son cristianos, sino son cristinos. Porque de cristianos no tienen nada, amada iglesia. Pero ¿por qué? Mire, vamos a ver por qué, cuál es la razón de que esta gente, estos cristianos, entre comillas, están tranquilos dentro de esta tierra. Porque están atados, mira, ¿a qué? A pasiones desordenadas y al mismo tiempo a sus posesiones terrenales. ¿Cómo qué? Le voy a dar un ejemplo. Están por sus mansiones. ¿Por qué? Sus piscinas, por sus carros del año, por sus fortunas en el banco. Amada iglesia, esto hace que los tenga atados y que no haya una preocupación de ellos en lo espiritual dentro de su vida. ¿Por qué? Porque esta gente no sufre, porque a esta gente no le hace falta nada, supuestamente terrenal hablándolo, pero espiritualmente dentro de su vida sí les hace falta Cristo. Quizá usted y yo no tendremos lo que esta gente tiene, fortunas en el banco, piscinas, mansiones, carros del año de 100,000, 200,000, 300,000 dólares. Quizá no lo tengamos, pero tenemos algo más valioso que ellos no lo tienen, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, y a su nombre. Y sabemos que tenemos la oportunidad de ser arrebatados por Él. Eso tiene usted que entender, amada iglesia. Hay muchos que por ahí vemos que pensamos que el dinero es todo. No, el dinero no es todo. Si es necesario, sí es necesario. Pero la Escritura dice: buscar el reino de los cielos y su justicia. El resto viene por añadidura y lo que dice. Yo soy el que te doy, yo soy el que te suplo. Tranquilo, tú solamente busca de mí y vas a ver lo que yo voy a hacer en ti. Eso quiere Dios. Pero no el que hace las cosas a su manera, no el que quiere ayudar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para ayudar a Dios? ¿Sabía usted que nosotros no somos perfectos como para ayudar a Dios? Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos mal.
Y lo que Dios hace, lo hace perfecto. Entonces, a nosotros querer ayudar a Dios, más bien hacemos la grande, amada iglesia. Sí, así pasa en el pueblo del Señor. Cuando usted quiere ayudar a Dios, hace la grande. Sí, no es que se la pone difícil para Dios, no, para Él no se la pone difícil. Sino que Él dice, ay, en vez de que ayudarme, me la empeora. Pero no es que Dios no lo pueda hacer, sino que Él decide en su mente, ¿no? Queriendo que ayudarme, la empeora. Y es que así somos nosotros, amada iglesia. Uno, porque sí, no somos perfectos en la tierra, pero Dios nos ha dicho y nos ha mostrado por medio de tu palabra que tenemos que confiar en Él. Desde ese momento que nos ha dicho tenemos que confiar, pues tenemos que confiar, amada iglesia. Así usted esté pasando la peor desgracia de su vida, el peor momento de su vida, usted confíe en el Señor, porque el Señor va a venir a su pronto auxilio. A su nombre. Gloria al Señor por bendigo. Entonces vemos que esta gente, amada iglesia, estas personas se quedarán, porque ya que su vida y su confianza, mira, lo han puesto en esta tierra y no en lo espiritual. Esta gente, amada iglesia, se va a quedar porque su vida completa, aunque han sido, entre comillas, cristianos, han puesto su vida en lo terrenal. En su casa, quizás en su carro, quizás en sus hijos, en sus familiares, más que a Dios. Cuando dice la Escritura que todo esto ya está listo, un fuego para que sea consumido aquí en la tierra. Y el día que venga ese fuego, ahí lo quiero ver usted, cuidando su casa ahí, que se postre ahí en su casa ahí aguardando ahí, que no le caiga ahí una llama en su casa, o en su carro, o en su familia. Porque todo esto, dice la Escritura, que será consumido. Nada, amada iglesia, quedará en esta tierra vivo, ni aún los que van a sufrir en la tierra. Nadie quedará vivo. Y a su nombre. Pero sabemos que el verdadero cristiano, amada iglesia, no lo debe de atar nada en esta tierra. Esto es para el verdadero cristiano. A usted no lo debe de atar nada en esta tierra. ¿Por qué le digo que no lo debe de atar nada en esta tierra? Porque la preocupación suya no debe de ser terrenal, sino que la preocupación suya debe de ser celestial, espiritual, de saber que tiene que irse con el Señor en el momento de su venida. Ese es lo que usted debe, la preocupación suya, amada iglesia. No debe de ser su casa, su carro, su dinero, no, absolutamente nada. Tenemos que estar dispuestos, dice la Escritura, a dejarlo todo por Él, dice la Escritura. Y cuando usted lo deja todo por Dios, entonces Dios ve la gracia en usted y comienza Dios a hacer la obra en su vida. Y a su nombre. Porque usted ha puesto a Dios primero sobre todas las cosas. Y eso es lo que a Dios le agrada. Cuando usted pone a Dios primero sobre todas las cosas, eso es lo que a Dios le agrada en su Hijo. Y a su nombre. Alabado sea el Señor. Por eso, amada iglesia, la mirada del cristiano siempre debe estar, como les dije, adelante. No la mirada hacia atrás, como vemos el ejemplo de la mujer de Lot. Miró atrás, se arruinó su vida. Podemos entender también que Lot pudo haber separado unos 5 o 10 minutos a querer, pues, despedirse de su esposa. Mi amor, bueno, me toca ir, te dejo. No fue error mío, fue tu error. Las hijas también, mamá, ¿por qué hiciste esto? Han de haber llorado en ese momento. Pero ellos siguieron. Pues nos toca seguir, hija. No podemos quedarnos aquí. Cogió Lot sus hijas y siguieron. ¿Qué podemos aprender de aquí? Que la Escritura dice que la salvación es individual. ¿Pudo Lot salvar a su mujer? No pudo salvar a su mujer. Así también estará el pueblo hoy en día, amada iglesia. Usted no podrá salvar a su hija, usted no podrá salvar a su hijo, usted no podrá salvar a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, porque la salvación es individual. Usted sí podrá predicarle el Evangelio, usted sí podrá predicarle de lo que va a venir a la tierra y lo que tiene que este hombre o mujer estar prevenido. Pero si esta persona no quiere escuchar, si esta persona no quiere obedecer, amada iglesia, lastimosamente se perderá como se perdió la mujer de Lot.
Por eso la Escritura dice que la salvación es individual, amada iglesia. Usted no podrá salvar a nadie y a su nombre. Así como Lot no pudo salvar a su esposa, así usted no podrá salvar a su familia. Así usted le ore todos los días al Señor, así usted pida por sus hijos, por sus hijas, usted no lo va a poder salvar, porque la salvación es individual. Si la persona no reconoce sus pecados y no acepta al Señor como su único Señor y Salvador en su vida, lastimosamente se perderá. Así usted sea cristiano, amada iglesia. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? ¿No están enojados conmigo? No. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor, aleluya. Esto enseña, amada iglesia, la salvación individual. Por eso dice que así será el arrebatamiento, amada iglesia. Solo oirán los escogidos, amada iglesia, amados, los que no han hecho la voluntad de Dios se quedarán, amada iglesia, para el gran juicio, porque fueron mentirosos, maduros, cristianos mundanos. Como les dije, nunca salió del mundo su vida, siempre siguieron haciendo las cosas malas dentro de ella. A su nombre. Por eso dice la Escritura en el versículo 16, 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, amada iglesia. Los muertos resucitarán primero. Ellos irán para arriba, amada iglesia, también. Serán transformados, amada iglesia. Esos que un día no aparecieron en el océano, esos que un día no aparecieron en el río, esos un día que los mataron y los enterraron por ahí y la familia nunca supo, ahí aparecerán. El Señor los rescatará de ese lugar, amada iglesia. Ellos también serán arrebatados. Pero si han estado en el Señor 100%. Si han sido cristianos tibios, pues seguirán el mismo. Pero si han sido cristianos verdaderos, dice la Escritura que serán arrebatados. Así que si usted, su esposa, su esposo, su mamá, su hijo murió en el Señor, tranquilo, porque Él también va a estar allá. Así no. Eso nosotros como cristianos, cuando nuestra familia es cristiana y vemos que ellos caminan bien, ese es un privilegio de nosotros de ver que nuestra familia nos sentimos contentos cuando parten de esta tierra. No es preciso como mundanamente la gente ese día comienzan a chillar y yo me quiero ir contigo, llévame contigo, abre la calle. Quisiera estar en ese momento, amada iglesia, y cogerlo de yuno, no solo con todo el hueco y con caja, a ver si no se van a salir. Se van a salir, amada iglesia. Porque eso es hipocresía en ese momento que dice, quiero irme contigo, mamá, papá o lo que sea. Porque cuando estuvieron en la tierra, no pudieron aprovechar el tiempo de su padre, de su madre, de sus hermanos. Y ahí se ve la hipocresía, maestra. Pero cuando nosotros en el Señor y vemos que nuestra familia en el Señor y vemos que caminan bien delante de la presencia de Dios, entonces para nosotros es una alegría que ellos partan porque sabemos que van a ir con el Señor. Pablo pudo decir que para él el morir era ¿qué? Ganancia. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque sabía que si hacía la voluntad del Señor, el morir no era ningún fracaso, el morir era ganancia y sabía que se iba a reencontrar con Jesús en los cielos. Eso nos enseñó Pablo también, amada iglesia. Y a su nombre. Esto también nos pueda, amada iglesia, dar un ejemplo de que Dios, antes de poder consumir a su pueblo en esta tierra, en aquel tiempo, como les dije, Dios primero tiene misericordia y aparta a su pueblo. Y sí, Dios nos va a apartar a nosotros en ese día. Dios no va a dejar que nos consumamos junto con los impíos, porque no sería justo que el impío, los malvados, con las personas buenas que caminan en el Señor, los dos estén compartiendo el mismo juicio. Entonces Dios ese día nos va a separar. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios cumple su palabra. Y cuando Dios cumple su palabra, Él lo hace a carta cabal, amada iglesia. Esa es la razón que Dios siempre se preocupa por usted y por mí arriba en el reino de los cielos. Él está pendiente de usted. Él está pendiente de usted. Él está viendo todo lo que usted hace y está tratando
de que usted se aleje de aquello, de consolarlo, de ayudarlo, de perdonarlo, de darle lo que necesita. Él está pendiente, porque ese es su rol de Él como Padre para nosotros que somos los hijos. Así también, amada iglesia, le quiero decir algo, que también el pastor tiene un rol dentro de la congregación. ¿Sí? El pastor tiene un rol también, amada iglesia, dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque dice que la Escritura también nos habla de que el pastor se preocupa por las ovejas. ¿Cómo se preocupa? Para que nosotros un día también nos vayamos con Cristo en las nubes. ¿Y cómo se preocupa? ¿Cuál es el método, las cosas que va a hacer el pastor para la iglesia? Pues déjeme decirle que un pastor va a estar siempre, amada iglesia, pendiente de ella, alimentándola. ¿Con qué? Con un buen pasto. ¿Cuál es el pasto? Una buena palabra de Dios. También vemos que el pastor va a estar orando ¿por quién? Por la iglesia. También va a estar pidiendo por la iglesia. También va a estar pidiendo a Dios que nos santifique. Pidiendo que la fortaleza para la iglesia, que nos ayude, que nos cubra, que nos guarde. Amada iglesia, el pastor hace su parte para las ovejas. Ese es el rol también de un pastor dentro de una congregación. No crea que solamente el pastor solamente es de escudriñar palabra y dársela. También está la expectativa y pendiente de usted, de que no le falte nada, de que usted cómo anda con su vida, de darle una palabra, de darle ánimo. Ese es el trabajo de un pastor dentro de una congregación, hermana iglesia. Pero ahora viene pues la parte del cristiano. ¿Y cuál es su parte? ¿Qué está haciendo usted? La parte suya dentro de una congregación. Obedecer. Segundo, orar por los hermanos, orar por el mismo pastor, pidiendo, clamando sabiduría, firmeza. También debemos nosotros poner la parte de nosotros como ovejas dentro del rebaño, hermana iglesia. Pero hay muchos que no ponemos esa parte dentro de las congregaciones. Solamente queremos para nosotros, pero nosotros no queremos dar. No queremos hacer nuestra parte. Y esa es una parte contundente y una falla garrafal, amada iglesia, que el cristiano no hace dentro de las congregaciones. Porque hay muchas veces, amada iglesia, que muchos quizás felicitan los mensajes. Buen mensaje, hermano. Buen mensaje, pastor. Me alegro por ese mensaje. Sí. Nos gusta que nos digan, ok, gracias, sabemos que el mensaje no viene de nosotros, viene del Señor. Pero más nos alegraría, ¿qué? De que ustedes pongan por obra y por práctica la palabra. No que usted venga a darme a usted exactamente, sino que usted lo ponga por obra y por práctica. Porque a mí de nada me sirve que usted venga y me diga, buen mensaje, hermano. Y si usted no lo pone por obra, y si usted no lo pone por práctica, entonces lo que usted me dijo no era verdad. No era verdad, fue falso. Entonces, lo que más el pueblo debe de hacer, poner por obra y por práctica la palabra de Dios. Porque así usted poniendo por obra y por práctica la palabra de Dios, también va a ser una parte fundamental para que usted se pueda ir con el Señor. Y a su nombre. Porque déjeme decirle que el Señor nos va a pedir cuenta a los predicadores por las predicaciones que damos. O quizás por un error, una falla que hayamos dado, el Señor nos va a pedir cuenta. Pero a ti también el Señor te va a pedir cuenta por la predicación que escuchaste y no la pusiste por obra y práctica. No creas que solamente a nosotros nos va a pedir la cuenta, también te la va a pedir a ti, porque escuchaste la predicación y no la pusiste por práctica, amada iglesia, en su nombre. Amada iglesia, también podemos observar que Pablo también habla, donde dice que en este arrebatamiento hay un grupo, amada iglesia, que no va a experimentar la muerte, no va a gustar de ella. Este tipo de creyentes será transformado, ¿sí? ¿Cuáles son? Los que estaremos vivos en ese tiempo cuando Cristo venga a recoger a su pueblo. Ese es el pueblo, amada iglesia, que va a partir con el Señor. Por eso Pablo dice que fue uno de los que esperaba eso, dice, porque él dice que si nosotros, los que vivimos, los que hablamos, habemos quedado, dice, también seremos arrebatados. Entonces podemos ver en Pablo de que la palabra de él, la amada iglesia, tenía la confianza y la certeza de que Dios también venía por los que estaban vivos.
los que estaban en el Señor, que Dios también tenía que recogerlos a ellos. ¿Sí? Por eso usted lo va a ver en 1 Corintios 15, 51, 52. 1 Corintios 15, 51, 52. La palabra de Dios dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, amada iglesia, incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Mira, Pablo le dice al pueblo de Tesalonicenses, mira, a ver, aquí está. ¿Quieres escuchar lo que te va a agradar en tu corazón? Pues aquí tienes esta oportunidad. Y esto, sabemos que nos enseña, amada iglesia, que antes de entrar al cielo, seremos, dice que, transformados, amada iglesia. O sea, ¿qué significa? Vuelvo y repito, que sangre ni carne no podrá entrar al reino de los cielos, porque por tanto eso es contaminación, amada iglesia, y todo eso se corrompe, por lo tanto no puede entrar arriba, amada iglesia. Este cuerpo se convertirá de corruptible ahora a incorruptible, amada iglesia, y de mortal ahora se convertirá en inmortalidad. Imagínense qué precioso, seremos transformados y glorificado en un abrir y cerrar de ojos. Ese será su cuerpo, María, transformado y en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren estar en ese día transformados delante de Jesús? Transformado, con un cuerpo glorificado, María. Ya no será su cuerpo, ya no. Será otro cuerpo glorificado a su nombre. Pero bueno, muchos dirán: ¿cómo es eso de glorificado? Quizás me pueda explicar. Ya le vamos a explicar cuál es el cuerpo glorificado que usted va a tener con la escritura, María. ¿Cuáles son las características de este cuerpo? Con la misma escritura. Así como el cuerpo de Jesús, ya le digo el versículo, así como el cuerpo de Jesús, un cuerpo glorificado, que sabíamos que no era el mismo el cuerpo cuando Él murió ya. Tenía las marcas, dice, en sus manos, en los pies, en el cuerpo, pero podía comer y beber, pero era de carne y hueso. Los discípulos lo pudieron palpar y tocar, dice. Ahora vean en el versículo de Juan 20, 19, 20. Juan 20, 19, 20, donde podemos entender, donde Jesús, donde los discípulos, dice la escritura, que estaban reunidos ellos, y Jesús llega a ese lugar. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ojo, póngale cuidado, las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo de los judíos, pues por lo que habían hecho con Jesús. Vino pues Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué te quiero decir? ¿Cómo entró Jesús a aquel lugar? Traspasó las paredes. Ese es el cuerpo glorificado, el que usted y yo vamos a tener. Y también dice la escritura que Él comió y bebió. Y ya les voy a dar el versículo también, con la misma palabra. Porque usted va a decir: claro, porque es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no podrá comer ni beber, ni lo podrán palpar, es algo que no se lo ve. Pero acá Él era el cuerpo glorificado, donde Él podía, los discípulos lo pudieron coger, pudieron palpar, pudieron ver sus huecos, sí, de los clavos de la cruz, de las piernas, de los pies, de las manos. Quizás las marcas aquí de las esclavas, de la corona que le pusieron de espina, lo de las lanzas en los costados, tenía las marcas, dice la escritura. Pero en su cuerpo estaba glorificado y Él estaba vivo. Y dice que llega donde ellos, Él dice: la paz es en vosotros. Lo único que tenían que haberse asustado ellos, porque
Si estaba todo cerrado y ellos que estaban en el gran pánico todavía, donde sabían que el pueblo estaba con el odio de que habían matado a Jesús, imagínense. Estaban asustados, ellos escondidos, reunidos en esa taberna o casa, no lo sé, imagínense, reunidos. Y cuando llega alguien de la nada, que la paz del Señor esté con vosotros. ¿Cómo este pueblo? Al principio se ha de ver asustado, pero cuando vieron al maestro, han de ver llorado, han de ver de alegría, Padre, Señor. Amada iglesia, qué lindo es ese momento, ¿no es cierto? Y vemos cómo el Señor se muestra a ellos, al de haber dicho, tranquilo, no tengan miedo. Vean, tóquenme, pálpenme, ustedes mismos. Y ellos palparon a Jesús. Palparon, más que todo, la profecía se cumplió. Lo que decía que Él iba a resucitar. Desde allí ellos creyeron, sabían que Él era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Amada iglesia, y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender de esta palabra, de que usted y yo no lo vimos, sí, ¿verdad? No palpamos, no estuvimos en ese lugar. Pero tenemos que creer, dice la Escritura, porque también es parte de nuestra salvación. La Biblia dice que para el que le cree, todo le es posible. Pero si usted no cree, dice que será ¿qué? Condenado. Entonces vemos cómo, mira, el Señor nos muestra. Pero aún así, dice ellos que aún viéndolo, palpándolo, dice que todavía tenían esa duda. Y vamos a ver el versículo Lucas 24, 41, 42 y 43. Mira lo que dice Lucas 24, 41, 42 y 43. Alguien que lo pueda leer, por favor, mientras toma ahorita, ¿ya? Amén. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Sí, hermano. Dios, ese cuerpo glorificado pudo comer y beber. Usted y yo también lo podemos hacer. Y la Escritura dice que aunque todavía ellos de gozo, sí, estaban gozosos por el Señor, pero dice que aún no lo creían. ¿No es cierto? Estaban maravillados, le dijo. Pero Jesús hace otra prueba más y le dice: ¿no tienen algo que comer por ahí? Con hambre también, pobre Jesús, ¿no? Tanto tiempo de la cruz, de los 3 días ahí, lógico que iba a estar con hambre. Pero no es que hambre que tenía, sino que lo hizo para que ellos puedan ver su gloria, ¿no? Y sabemos que le dice: ¿no tienen algo de comer? Dice que entonces le dieron parte de un pez asado. Amada iglesia, vemos que Jesús comió delante de ellos y bebió. Y les hizo entender: miren, este cuerpo también ustedes van a tener la oportunidad de tener cuando ustedes partan de esta tierra. Pero cuando partan, igual como yo. Así les había dicho a ellos. Pero si no van a partir como yo fui tratado, como yo fui vituperado, como yo fui escupido, como yo fui blasfemado aquí, en esta tierra, entonces ustedes no van a tener parte de mi reino de los cielos. Por eso es la razón, amada iglesia, que el camino del Señor no es fácil. Hay muchos que le han hecho creer que el camino del Señor es de bendición y prosperidad. Yo no sé quiénes serán esos maestros. Pero Jesús enseñó lo contrario a través de la Escritura. Que los caminos del Señor son de padecimiento. Que los caminos del Señor son de prueba. Que los caminos del Señor son de obstáculos. Que los caminos del Señor son de aflicciones, hasta de enfermedad, amada iglesia. Pablo tenía un aguijón, amada iglesia, en su pierna, ¿no? En su muslo, dice la Escritura. Amada iglesia, entonces, este hombre así enfermo, pero él igual seguía en las cosas del Señor. Él no estaba diciendo que, ay, porque estoy enfermo, yo ya no puedo seguir en las cosas del Señor.
Ya no puedo ir a la iglesia porque me reventé un dedo, porque me saqué el uñero, no voy a la iglesia, porque me raspé la pierna, ya no voy a la iglesia. Amada iglesia, estos hombres de Dios en aquel tiempo, sea lo que sea, ellos estaban pendientes de las cosas de Dios. Y así quiere Dios que usted también esté pendiente de las cosas de su Padre. Esté pendiente de la palabra, de todo, porque sabe Él que así, amada iglesia, nosotros tenemos la oportunidad de partir. Porque si no es así, no vamos a tener ese provecho y esa oportunidad de poder partir hacia el reino del cielo. No vamos a tener la oportunidad de ser arrebatados, como dice la Escritura. Y a su nombre. Amada iglesia, entonces vemos que ese cuerpo, amada iglesia, será un cuerpo glorificado. O sea, ¿qué significa? Que este cuerpo será perfecto. A eso que aún cristianos por ahí haciéndose la lipo, son cristianos que aún se hacen comen esa pelota, se va a ¿cómo se llama? El balón gástrico, imagínense. Son cristianos que aún andan queriéndose a planchar la piel, sacándose un pedazo de aquí, de acá para estirársela, sacándose un pedazo de por aquí, de por acá, para ponérselo por acá. Imagínense. Así hay cristianos todavía. ¿Sí? Por gusto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Génesis: y del polvo veniste, al polvo regresará. Así que de nada vale, amada iglesia. Espere en el Señor. Usted quiere verse bien en ese día, pues espere en el Señor. Y va a ver que arriba va a tener ese cuerpo glorificado. Sin haber gastado en ninguna operación. Arriba el Señor la va a operar. Y le va a dar un cuerpo incorruptible. Un cuerpo perfecto. Un cuerpo que solamente está destinado para alabar a Dios. A esa es otra. Su cuerpo estará solo destinado y su pensamiento para alabar y glorificar al Rey de Reyes, amada iglesia. A su nombre. Y ahí ya no van a ver los pastores, amada iglesia, que vayan a estar preocupados allá arriba. Si estoy aquí, gloria a Dios, contento, pero al mismo tiempo, y ahora, y se habrán venido las ovejas. Si no las veo, ¿dónde estarán? Y se vaya a poner a preocupar, porque ahí no va a haber preocupación, lamentamiento, no va a haber ni nada de nada en tu vida. Se acabará ahora sí, el pastor a decir, se acabó de predicar, ahora sí, gloria a Dios, estoy acá arriba, a decir el pastor. Porque imagínense viendo un poco de pastores allá arriba chillando, viendo a las ovejas si vienen o no vienen. Vendrán, no vendrán, no les hablé, no les vi. Imagínense, no, pues no va a haber nadie ahí, ni tampoco las madres, los padres chillando por los hijos, o los hijos chillando arriba por los padres que no fueron. Padre, te dije, y no fueron. Entonces no va a haber nada de eso, porque tu mente será en blanco allá, será un nuevo cambiado, exactamente, nuevo retroceso, cambiado, empezará desde cero tu mente en aquel lugar. Imagínate, todo esto ya no pasará. Sí, amada iglesia. Lastimosamente los hermanos carretillas, pues ya, si se quedaron, se quedaron. ¿Cómo los hermanos carretillas dicen por ahí? Aquellos que, usted se ha visto una carretilla para que ande, ¿qué hace usted? La alza y la empuja y la lleva donde usted quiere, ¿no? Y de ahí usted vuelta la deja y ahí se quedó. Así es el hermano. Hay que andarlo empujando, hay que andarle hablándole de la palabra, hay que andarle diciéndole, inculcándole lo que es bueno, lo que es malo. No hagas así, no hagas asado, no hagas aquello. Pero el cristiano no hace todo lo contrario. ¿Sí? Y ahí va un tiempo bien, como que ya porque lo empujó. Lo dejó ahí, bueno, a ver si ya sigue solo. No, ahí se estancó. Y sigue lo mismo. Entonces vemos son los hermanos carretillas. Hay que andarlo empujándolos, guiándolos, ayudándolos. ¿Por qué? Porque no quieren, amada iglesia. Y a su nombre, le alabanza al Señor porque Él tiene.
Así como dice Primera de Tesalonicenses 4:17, su alma volará hacia Cristo. Pero ¿cómo volará? Vamos a ver en Mateo 24:31. Mateo 24:31. La palabra de Dios dice, y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de lo que, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Amada iglesia, mira cómo el Señor enviará a los ángeles. Bueno, venga, mananita, los ángeles al lado suyo, así, agárrese porque nos vamos. Se fue. Agárrese, hermano, ahí sí, le tocará agarrarse porque usted no sabe qué tiempo, porque no sabemos el tiempo a qué llegaremos hasta el tercer cielo, porque allá vendrá el Señor. ¿En qué tiempo? No sabemos si será rápido, demorará un poco, ¿no? Pero usted agárrese porque no se vaya a caer en medio, imagínese, en medio vuelo. No, pues, agárrese duro, amada iglesia, y para arriba, amada. Esto es algo de que desaparecerá. Usted no va a ver los ángeles, sino que los ángeles vienen nomás, lo cogen y en el momento que usted se da cuenta, se fue con él, desapareció. Miren, ¿no? Qué agradable el Señor. Y dice que recogerá su pueblo de los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste. Imagínense, recogerá su pueblo y se lo llevará con él. Más iglesia, que tan maravilloso es que estemos en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Para que podamos estar, amada iglesia. Versículo 17, 5:17 dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Lo que les dije en versículo Mateo 24:31, mandará el Señor a los ángeles, ¿para qué? Para recibir a su pueblo. Como nosotros no conocemos el camino, pues no, ellos tendrán que llevarnos. Porque imagínense si el Señor nos da la prioridad, sí que volemos, pero ¿para dónde vamos a agarrar? Y ahora, ¿para dónde vuelo? Vamos a volar a diferentes partes, cuando todos vamos a estar allá y nosotros, oye, mira, por allá, vale, hermano. A su nombre. Claro, tenés que mandarnos la guía pues, con los ángeles para que te lleguen a donde está Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Amada iglesia, nos vamos en un vuelo directo, amada iglesia, en asientos VIP. ¿Sí? Un vuelo directo, amada iglesia. Ese vuelo no cualquiera lo tiene. A su nombre, alabe al Señor. Pero también vemos que hoy en día hay muchos predicadores, pastores, bueno, de todo. Vemos que hay muchos que andan diciendo que el pueblo de Dios va a pasar la gran tribulación. Pues bueno, eso a nosotros no nos debe de inquietarnos exactamente, porque aquel que conoce la Escritura sabe que ellos están en la mentira y nosotros en la verdad. Por esa es la razón, amada iglesia, que los que conocemos la Escritura no nos afecta. No nos debería de afectar a esta gente. Más bien, orar por ellos para ver si así Dios los transforma y le cambia la forma de pensar de ellos. Y es que sabe que también a veces esto sucede cuando vemos cristianos que tenemos una sana doctrina. Nos estamos doctrinando bien de la palabra en tal lugar, en tal iglesia. Y andamos buscando todavía por otros lugares otra doctrina, o andamos buscando que otra persona nos hable de la palabra, cuando esas personas no tienen una doctrina diferente a nosotros, una doctrina que no es la palabra del Señor, sino es una palabra fundamentada en los conocimientos de ellos. Y eso también hace que el creyente, ¿qué hace el creyente? Lo confunda. Y eso hace que el creyente comience a estar, y que esto es así, pero acá me dijeron así, ¿será así? ¿Será lo que el pastor? Y eso lo confunde. Por eso es bueno, amada iglesia,
Si usted quiere consultar, consulta la Escritura. O sea, ¿por qué tiene que buscar a otra persona? No busque a otras personas. Si usted quiere consultar, si usted no quiere creerme a mí, usted no le quiere creer al pastor, vea, aquí está la verdad. Pero si usted va y busca personas que primero son puestos a dedo, que esos sí son puestos a dedo. Segundo, llevan un ministerio o una palabra, como vuelvo y repito, bajo su comodidad, bajo su conocimiento, pero no a través del Espíritu Santo que muestra y da la palabra. Entonces, lógico que no le van a dar una buena interpretación de la palabra, sino una interpretación y una palabra de acuerdo a ellos como piensan. Y eso hace que usted también lo debilite espiritualmente y al mismo tiempo lo contamine. Por eso que a veces cristianos se contaminan, no saben por qué. Piensan que están así, están en la palabra, pero no. El Satanás lo está utilizando a la otra persona para contaminar y los confunde. ¿Sí? Aprenda, amada iglesia. Aprenda. Es su nombre. Entonces vemos, amada iglesia, que, como le dije, que antes del Señor traer el juicio a la tierra, saca a su pueblo. Y si alguien le va a decir, ¿y cómo va a decir? ¿Cómo me puedes dar tú algo contundente con la palabra que el Señor nos va a sacar antes del arrebatamiento? Vaya Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10, amada iglesia. Dice su palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que, de la prueba que ha de venir, ¿a dónde? Sobre el mundo entero. Esa es la prueba de la crisis que va a haber mundial cuando nosotros hayamos partido de esta tierra. Esa es la prueba que va a venir al mundo entero, amada iglesia. Pero el Señor dice que Él nos guardará. También tenemos otro sustento en 1 Tesalonicenses 1:10. Mira también lo que nos dice la Escritura. 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Ahí está otro ejemplo. El que quiera decir, a ver, aquí la Escritura me dice, y Dios no puede mentir en su palabra. Entonces Dios nos va a rescatar en ese tiempo a sus hijos. Nosotros no vamos a pasar con la tribulación. Quizás podemos estar empezando los primeros meses, no digo que de una, pero podemos estar quizás un mes en la tribulación mientras se arranca y todo, quizás, o sea, fuera, no lo digo yo, es mi pensar, pero si no, el Señor antes de que venga nos lleve, amada iglesia. Eso depende de Él. Pero la cosa es que el Señor no nos va a dejar atribulados ahí, no nos va a dejar. Amén. Porque las tribulaciones de nosotros es el cada día que vivimos en esta tierra. Esa es la tribulación de nosotros, donde muchos dicen, no, pero ahí la Biblia dice que seremos atribulados. La tribulación que habla el Señor es cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, desde ese momento hasta cuando Cristo venga, comienza la tribulación tuya. ¿Sí? Pero ¿por qué es necesario? Porque ya no vas a obtener la tribulación que viene ahora para el mundo entero. Tú ya fuiste atribulado, entonces ¿ahora qué haces? Te gozas de irte con el Señor. Ahora la tribulación viene a ser ¿para quién? Para los que se quedan. Porque tú ya hiciste tu rol. Tu tribulación pasó. ¿Cuál fue tu tribulación? ¿Pasar qué? Pasar en tropiezos, pasar en dificultades, enfermedades, lamentaciones, económicamente, humillaciones, exactamente, que hasta te hayan hasta pegado, te hayan insultado, te hayan escupido, abandono, tantas cosas. O sea, todas esas son parte de las tribulaciones que pasaste en la tierra. Pues entonces ya tú ya no te mereces más de tribulaciones, las tuyas pasaron. Ahora le toca ¿a quién? Al mundo. ¿Sí? A su nombre. Gloria. Entonces vemos también que, ¿por qué va a venir la hora de la prueba para la tierra? Porque viene un gobierno mundial, amada iglesia, que es del anticristo, que se opone a todo lo que es de Dios. Y que Dios mismo, dice la Escritura, que lo va a permitir, ¿para qué? Para probar a todos los que moran en la tierra. Dios mismo hará esto, no porque es malo, porque Dios ya dio la oportunidad y nadie quiso aprovecharlo. Entonces, como se acabó el ciclo, el tiempo, el momento, el Señor dice, bueno, cierro la puerta y pues comienza ahora sí el juego del Señor.
Entonces vemos, amada iglesia, que ¿y qué va a aprobar Dios a las moradas, a los moradores de la tierra? ¿Qué es lo que va a aprobar Dios en ese tiempo a los moradores? Ahí viene lo bueno. Dice que va a probar su amor, su obediencia, su adoración. Dios va a probar su fe, porque viene la hora en que Dios va a probar al mundo entero, porque en aquel tiempo, ¿verdad? Como les vuelvo y les repito, ahí va a probar pues, a los que se quedaron, y también va a probar a los que no aceptaron a Cristo. Van a tener la última oportunidad, que como les dije, con el hacha puesta en el pescuezo o en el cuello, acerca al anticristo como tu único y Señor, y la marca o le hiciste de tu Dios. Entonces ahí Dios va a probar también a su pueblo. Y va a probar a aquellos que, si dijeron, pues, sí, acepto al único Dios y Salvador que es Jesucristo, no acepto la marca ni nada, pues, afuera va la iglesia cabeza. Tendrán la oportunidad de irte con el Señor, pero lo dudo. Ese momento la gente comenzará a querer correr, a huir, y usted cree que Satanás lo va a traer vivo. Más como tendrá su ejército mundial, mátalo nomás. Si no quieren venir vivos, mátalo y morirán. Pero morirán sin Cristo, sin la oportunidad. Por eso digo que ese día será algo tremendo, amada iglesia. Algo tremendo. Ni las películas creo que le llegan a lo que va a pasar. Va a ser algo peor, amada iglesia. Y es lo que usted y yo tenemos que apercibirnos, y también apercibir a nuestra familia, a nuestros hijos, hablarles. Si ya no quieren escuchar, pues ya ni modo. Pero tenemos que también sacar eso de nuestro corazón, para cuando delante de Dios estemos, no nos digan, nunca le hablaste a tu familia, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Tú le predicaste, pues zapa la responsabilidad de esa muerte, amada iglesia. Y a su nombre. Por eso, amada iglesia, que la iglesia verdadera no será aprobada, ya que, como vuelvo y le repito, ya ha partido con el Señor. La que será, esta iglesia fue aprobada cada día, como le dije, de los rechazos, de las burlas, de la escasez, de las enfermedades, manteniendo una actitud de amor, perdón, misericordia y mansedumbre. Esa es la que nosotros vamos a tener en esta tierra. Así que ustedes tienen, amada iglesia, que estar preparados, como les dije, para su vuelo. Esto es como cuando viajamos en un avión, como vuelvo y le repito. Primero tener que, para usted poder viajar en un avión, ¿qué es lo primero que tiene que tener? Pasaporte. Sin pasaporte, así usted tenga el boleto, de nada le sirve. Tiene que tener el pasaporte. El pasaporte, amada iglesia, nos representa la ciudadanía celestial. ¿Sabe que usted se va al cielo? Segundo, tener un ticket o un boleto de vuelo. Esto representa el permiso divino de que estás listo para moverte hacia una nueva etapa que se llama el reino de los cielos, para allá. Tercero, su número de vuelo y la hora exacta para salir, amada iglesia. Esto también es algo muy bueno que usted tiene que tener, porque qué vale que usted tenga el pasaporte, tiene el boleto y ahora no sabe ni el vuelo ni la hora en que va a salir. Entonces, ¿qué representa al cristiano? A estar preparado espiritualmente, alerta y velando. ¿Para qué? Para cuando Cristo venga. Bien. Para cuando Cristo venga. Y cuarto, saber cuál es la puerta correcta donde va a abordar su avión. Eso es algo muy interesante también. ¿Cuál es la puerta que usted está parado? Usted puede estar con su boleto, con su ticket, está pendiente de la hora, sabe del avión, pero no sabe de la puerta pues, en la que va a llegar su avión para usted abordar. Tiene que saber cuál es la puerta del abordaje de su avión, amada iglesia. ¿Y esto qué representa? Ojo, representa al cristiano que está dentro de una congregación, pero que nunca hizo la voluntad de Dios más que su propia voluntad. Por lo tanto, la puerta de abordaje que esta persona tiene no es la puerta celestial, sino la puerta infernal. Esa es la puerta que usted va a estar parado con sus maletas pensándose que usted se va a ir. Mira, amada iglesia, algo muy lastimoso
Y no le deseo a nadie, amada iglesia. Quisiera que todos mis hermanos nos fuéramos con el Señor. Todos mis hermanos nos partiéramos para allá, aunque no nos reconozcamos allá, pero que estemos todos juntos, hermanos. Que esta lucha haya valido la pena, amada iglesia. Que los tiempos de sacrificio que hemos dado en el camino haya valido la pena, amada iglesia, que estemos delante de la presencia del Señor. Que esta lucha que hayamos hecho y para no irnos, amada iglesia, para no merecernos esta gran cosa que Dios tiene para su pueblo, sería algo tan doloroso quedarnos. Imagínense que ese día vengan a la predicación y no estemos aquí, amada iglesia, y vengan media iglesia o venga toda la iglesia, no lo sé, y no estemos aquí los predicadores. Sería algo terrible, ¿no? Se quedó el pueblo del Señor. Por eso, como dijo la hermana en la alabanza, vos te acuerdas con tu hermano. Si estás peleado, si algo tienes contra el hermano, si algo está en tu corazón, el deseo de díselo, sé sincera, háblale, o a tu hermano, pero saca eso de tu corazón, porque eso cada día va enraizándose más y más y más si lo dejas. Y eso va a ser parte de que tú no puedas viajar hacia las nubes con el Señor. Solo por eso, amada iglesia. Quizás por una mentira, quizás por otra, por chismo, por cuento. Hasta por eso, amada iglesia, te vas a quedar. Y eso el Señor quiere, por eso está hablando en las Escrituras a través de Pablo a la iglesia de Primera de Tesalonicenses, amada iglesia, que esta iglesia tiene que apercibirse y prepararse para la venida de Cristo. Porque esto es lo que quiere Dios, que nos preparemos, amada iglesia. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan 10:9. Mira, eso dice también el Señor. Él es la puerta, amada iglesia. Él nos está esperando con los brazos abiertos a sus hijos, que vayamos pronto, pero dependerá de nosotros. También dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted no cree en la palabra, si usted no cree en lo que cada día le habla, pues lastimosamente se va a quedar también con su falta de incredulidad. A su nombre. Para concluir, amada iglesia, en esta preciosa mañana, dice un texto: la esperanza firme frente a la muerte y la certeza del retorno de Cristo es el destino final de la iglesia, en la comunión eterna con Dios y con los demás creyentes que permanecen en la fe. Saber que Cristo regresa debe motivarnos, amada iglesia, a la iglesia a vivir ¿con qué? Con fidelidad, santidad y amor, esperando su venida. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Gracias.